Nunca pensé que el miedo pudiera olerse hasta aquella noche. No hablo del miedo de asalto en carretera, ni del que te entra cuando se te calienta el motor a media subida y ves cómo se te muere el tacómetro. Hablo de otro. Uno más viejo. Más seco. Como polvo guardado en una caja cerrada. Como tierra removida. Era 2017 y yo llevaba ya 8 años de trailero. En ese entonces jalaba un Kenworth con caja refrigerada, rutas largas y pagadas por viaje. Lo normal, cargar de madrugada, revisar sello, checar presión, ajustar quinta rueda y salir sin hacerte el héroe. Porque en carretera, el héroe dura poco. A mí me tocó una vuelta rara desde un centro de distribución en San Luis Potosí hacia el norte. El destino final era un punto de entrega cerca de Parras, Coahuila, pero el pedido venía con urgencia y con una instrucción que nunca me gustó: evitar autopistas por obras, tomar desvío por carretera libre. Ya sabes cómo son esas urgencias, la empresa nunca se equivoca y el que paga manda. Salí cuando todavía estaba oscuro. Pasé Matehuala, me comí un café aguado en una gasolinera que olía a grasa vieja y limpiavidrios, y seguí. El día se me fue entre tráileres, pendientes largas y ese silencio que solo entiende quien maneja horas, el motor como respiración, el aire acondicionado peleándose con el calor y uno conversando con su propia cabeza. Como a las 10 de la noche, ya en un tramo donde los postes se vuelven más raros y las luces más espaciadas, el desvío empezó. Una desviación mal pintada, de esas que parecen decisión improvisada. La carretera se angostó. La línea central se volvió intermitente y luego se perdió por ratos. El GPS, que en esos años todavía te mandaba a morir en brechas si lo dejabas, comenzó a recalcular como si no supiera dónde estaba. Y de pronto apareció el primer detalle que me inquietó: una cruz blanca en el acotamiento, y otra, y otra. No es raro verlas, lo sé. Pero aquí estaban demasiado juntas, como si alguien hubiera ido poniendo una cada 100 metros. Algunas tenían flores secas pegadas con cinta, otras solo eran madera y pintura barata. El reflejo de mis luces las hacía parecer personas paradas, inmóviles, esperando. Me quise convencer de que era la sugestión. El cansancio. La noche. A los pocos kilómetros, vi una entrada de terracería con un letrero oxidado, de esos que ya nadie lee. Alcancé a descifrar una palabra: Panteón. La flecha apuntaba hacia adentro, donde se abría una llanura negra. No había casas, ni luces, ni nada. Solo el letrero y la brecha. Y ahí fue cuando lo escuché por primera vez: un golpe seco dentro de la caja. No en el tráiler, no en la quinta rueda. Dentro de la caja refrigerada. Un tac hueco, como si alguien hubiera pegado con la palma a la pared interior. Inmediatamente pensé en la carga moviéndose, en que algo se soltó. Pero el sello estaba intacto y la caja venía bien acomodada desde origen. Además, si algo golpea dentro, lo sientes como vibración constante. Esto fue un golpe único. Un aviso. Bajé un poco la velocidad. Miré por los espejos. Nada. El tramo estaba solo, y la oscuridad aquí tenía otro peso, como si los cerros se hubieran acercado a la carretera para escuchar. Aceleré para salir de esa sensación. Y entonces, 1 kilómetro adelante, las luces me alcanzaron. Un auto venía por detrás, pero no se veía como normal. No era un par de faros parejos. Uno alumbraba más alto, como si el coche estuviera chueco, y el otro parpadeaba. Se me pegó a la defensa del tráiler. Yo no iba lento, pero él venía con prisa. Me dio ese coraje habitual, el de ya me van a querer rebasar en curva. Saqué direccional, me cargué un poco para que pasara. No pasó. Se quedó pegado. Me echó luces. Otra vez. Otra.
En la cabina se me apretó el pecho de puro instinto. No por el coche. Por el modo. Era como si no quisiera rebasar. Como si quisiera que yo mirara. Fui a tomar el radio para avisar en el canal, pero el estéreo empezó a meter estática. Un chisporroteo que subió de golpe, como si alguien estuviera sintonizando una estación muerta. Y entre la estática se coló algo parecido a una voz. No palabras claras, más bien un murmullo arrastrado, como si hablaran con la boca llena de tierra. En ese instante, otro golpe dentro de la caja. 2 golpes. Esta vez sí se sintió como si algo hubiera empujado desde adentro. Se me helaron las manos, y eso que yo he manejado con lluvia, con granizo, con llanta reventada, con la presión del aire cayendo. Esto era distinto. Era la certeza absurda de que no era la carga. Miré al espejo derecho y vi algo que me hizo olvidar el coche, una figura en el acotamiento, a unos 20 metros. No tenía reflejo en los ojos como un animal, no se movía como una persona normal. Era alta, flaca, y parecía estar de espaldas, con la cabeza un poco inclinada, como si escuchara el motor. Pasé a su lado en menos de un segundo, pero ese segundo se alargó. Porque cuando el haz de mis luces la tocó, vi que no era ropa. Era como tela pegada al cuerpo, sucia, colgante, y debajo se notaban formas que no eran huesos humanos. Me late que mi mente quiso inventar algo para explicarlo, pero lo único real fue la sensación. El cuerpo se me puso en alerta como cuando te asomas a un precipicio. El coche de atrás dejó de echarme luces. Se abrió un poco hacia el carril contrario, como para rebasar al fin. Y ahí sucedió lo peor. En el espejo izquierdo, vi cómo el coche se emparejaba con la caja y su luz alumbró el costado del tráiler, revelando algo que yo no quería ver. En el metal, a la altura de la mitad, se notaban marcas como de uñas, largas y curvas, de arriba hacia abajo, como si alguien hubiera intentado salir arañando desde adentro. Pero esas marcas no pudieron hacerse durante el viaje. Eran viejas, oxidadas, como si la caja tuviera historia. El coche terminó de rebasar y se puso delante. Era un sedán gris, viejo, con la defensa golpeada. Yo lo vi por la luna trasera y noté que llevaba algo colgando del espejo, un rosario o un listón. Se alejó sin prisa, como si ya hubiera hecho lo que necesitaba. Y entonces, sin ninguna lógica, la caja refrigerada se apagó. Me saltó el tablero, alarma de temperatura, falla eléctrica, un chorro de luces rojas. La cabina siguió bien, el motor jalaba, pero la caja quedó muda. En un refrigerado, eso es perder dinero, pero en ese tramo, lo primero que pensé no fue el dinero. Fue, si se apagó, ya no suena nada dentro. Como si alguien hubiera querido silencio. Me orillé en lo único parecido a un espacio. Era una ampliación del acotamiento, con grava y tierra. No había gasolinera, no había casa, no había nada. Solo un poste y la noche. Me bajé con la lámpara. El aire afuera estaba raro, sin viento, sin insectos. Mi propio ruido era demasiado. Caminé hacia la caja. El sello seguía puesto. La cerradura también. No había forma de abrir sin romper. Pero el metal estaba frío. Helado como si la caja hubiera estado encendida todo el día y sin embargo estaba apagada desde hacía minutos. Toqué la pared y se me pegó la palma, como cuando tocas una plancha fría en invierno. Entonces escuché un sonido suave, justo detrás de mí, como pasos en la grava. Me giré con la lámpara, esperando ver al del coche o a alguien pidiendo ayuda. No vi a nadie. La luz solo agarró el poste y la carretera vacía. Pero la grava siguió crujiendo, despacio, acercándose. Tragué saliva y apunté la lámpara al suelo.
Ahí estaban, huellas. No de llanta. Huellas como de pie, pero alargadas, con dedos demasiado largos marcando la tierra húmeda. Iban de la orilla de la carretera hacia mí. Hacia la caja. De pronto, el estéreo dentro de la cabina volvió a sonar solo, volumen alto, como si alguien lo hubiera prendido. La estática otra vez. Y entre la estática, ahora sí, una frase corta, clara, que me dejó seco. No lo entregues. La voz no sonaba a radio. Sonaba a alguien hablando desde dentro de un cuarto. Cerca. No pensé. Corrí a la cabina, cerré con seguro y encendí el motor con una torpeza de principiante. Sentí que algo golpeó la caja justo cuando metí primera. El tráiler se sacudió como si la carga hubiera saltado. Arranqué. Me fui sin mirar atrás. Manejé casi una hora con el corazón golpeándome la garganta. En el espejo no vi nada, pero la sensación de que algo venía conmigo no se fue. La caja seguía apagada, el tablero gritándome fallas, y yo apretando el volante como si fuera lo único real. Al fin vi una gasolinera grande, con luz blanca, de esas donde paran tráileres. Me metí y me estacioné junto a otros camiones, buscando el alivio de ver gente, de escuchar motores ajenos. Un despachador se me acercó. Me preguntó si todo bien. Yo quise contestar normal, pero me temblaba la voz. Le dije que la caja se apagó, que necesitaba revisar. Cuando caminamos juntos hacia el tráiler, él levantó la lámpara hacia el costado del refrigerado y se quedó quieto. ¿Y esas marcas?, dijo, bajito. Volví a ver las rayas oxidadas, las uñas dibujadas en el metal. Venía así, mentí, porque no quería hablar de lo otro. El despachador me miró raro, como si supiera algo. ¿De dónde vienes?, preguntó. Le dije el origen. Le dije el destino. Entonces se persignó. Esa libre, esa que tomaste, murmuró. Pasa por un panteón viejo. Por ahí tiraban cosas antes, cosas que no debían. Yo quería que se callara, que no me metiera más ideas. Pero ya era tarde. Porque en ese momento, desde dentro de la caja, se escuchó un sonido que ya no fue golpe. Fue un raspón lento. Como uñas buscando la salida. El despachador dio un paso atrás, pálido. Yo me quedé helado, mirando el sello intacto, la puerta cerrada, y entendiendo algo que me revolvió el estómago. Si nadie había abierto la caja, entonces lo que sea que venía ahí, no entró en el camino. Venía desde el origen. Y yo lo había cargado como carga normal, con un sello de plástico barato, pensando que eso separaba el mundo de los vivos del resto. Esa noche no dormí. No entregué la mercancía. Llamé a la empresa y dije que me sentía mal, que la caja falló, que no podía continuar. Me hicieron preguntas, me presionaron, amenazaron con descontarme. Yo acepté lo que fuera. A la mañana siguiente llegó otro operador con una grúa y un supervisor. Rompieron el sello, abrieron la puerta y revisaron. No encontraron nada raro. Solo cajas, tarimas, el olor a frío y cartón. El supervisor se burló de mí, dijo que la carretera me había asustado. Yo asentí. Firmé. Me fui. Pero antes de irme, vi algo en el piso metálico de la caja, justo en la entrada, donde el frío deja escarcha. Una marca de mano. Como si alguien hubiera puesto la palma desde adentro, empujando. Y debajo, en la escarcha, un rastro tenue, apenas visible, de dedos largos arrastrándose hacia afuera.
Desde entonces, cuando paso de noche por carreteras libres, no me fijo en los asaltantes ni en los retenes falsos. Me fijo en los panteones. Y en los refrigerados. Porque hay cosas que no pesan en la báscula, no aparecen en la factura, pero igual viajan contigo. Y cuando por fin deciden moverse, lo hacen en el tramo donde no hay nadie para creerte. No me gusta manejar de noche, pero a veces es eso o perder el viaje. En 2017, yo andaba jalando caja refrigerada desde Saltillo rumbo a un pueblo minero en la Sierra de Durango, de esos que quedan lejos de todo y donde la señal del celular se te muere antes que el sol. Llevaba carne empacada, temperatura controlada, papeles en regla. Todo normal, de lo normal que puede ser ir solo en carretera con el motor zumbándote en el pecho y los faros abriendo un túnel de luz en la oscuridad. Había salido temprano, pero entre un retén, una reparación mínima y el tráfico de la entrada a Torreón, se me hizo tarde. Para cuando empezó a bajar el frío, la carretera ya estaba casi vacía. De vez en cuando pasaba algún tráiler como sombra enorme, luces altas un segundo, luego nada. El cielo estaba despejado, pero la noche tenía esa sensación de algo puede salirte al paso que solo entiende quien vive de ruta. Paré en una gasolinera pequeña, de esas que tienen 2 bombas, un Oxxo viejo y un baño que huele a cloro y resignación. Estaba en las afueras de un poblado que ni recuerdo bien cómo se llamaba, solo recuerdo un letrero despintado y una entrada de terracería. Me bajé a estirar las piernas, compré un café y un pan duro, y me quedé un momento junto al camión, revisando llantas, escuchando el motor como quien escucha a un animal dormido. Fue ahí cuando lo vi. Estaba parado pegado a una pared lateral, donde no daba bien la luz. Un hombre flaco, con gorra, chamarra oscura. Me tomó un segundo reconocerlo porque parecía otro, como si los años le hubieran caído encima de golpe. Era el Chato Ruiz, un compa de mi juventud. No éramos amigos de diario, pero sí de esos con los que compartes mañanas, fiestas, broncas. De los que conoces la risa, el modo de hablar, hasta el paso. Lo que me brincó fue su cara. Se veía desvelado, como enfermo. Ojos hundidos, labios resecos. Tenía la mirada clavada al suelo, como si estuviera esperando que la tierra le contestara algo. Le dije su apodo, con esa confianza automática de encontrarte a alguien conocido en un lugar imposible. ¿Chato? ¿Qué haces acá, cabrón? No respondió. Levantó un poco la vista, nada más. Y ese gesto me hizo sentir raro, porque no fue un qué onda, fue como si le doliera verme. Una tristeza cruda, sin explicación. Me quedé con la taza en la mano, sintiéndome tonto. Pensé, anda mal, trae broncas, tal vez está drogado, tal vez le pasó algo. Yo tengo la mala costumbre de ofrecer ayuda sin medir consecuencias. Le dije que si iba para algún lado, que se subiera, que yo lo acercaba. No pidió nada. Solo caminó con lentitud, como si le pesaran los huesos, abrió la puerta del copiloto y se sentó. Ni siquiera cerró con fuerza, la puerta quedó bien, pero sin intención. Se acomodó mirando al frente, manos sobre las piernas, el cuerpo tieso. Arranqué. La gasolinera se quedó atrás como un cuadro apagado. Pasaron los primeros kilómetros y yo traté de sacar plática, preguntarle cómo estaba, por qué andaba ahí, si estaba chambeando. Nada. Solo respiraba hondo, de vez en cuando, como quien aguanta un llanto. Pensé que estaba en zoco que no quería hablar. Lo dejé. El silencio dentro de la cabina empezó a sentirse pesado. No era un silencio normal, era de esos en los que te parece que hasta el motor se oye distinto. A ratos, por el rabillo del ojo, veía que él volteaba hacia mí, apenas, y luego regresaba la vista al camino.
como si quisiera decir algo, pero no pudiera. A los 15 o 20 minutos, el teléfono sonó. Era una llamada que entró con una señal débil, como si el cerro la estuviera mordiendo. Contesté con el altavoz, por costumbre. Bueno. Del otro lado escuché a una mujer llorando. Reconocí su voz porque alguna vez fue novia de un amigo. Era Rocío, la hermana del Chato. «Eres tú, ¿verdad?», dijo, quebrada. «Oye, necesito que me digas algo, por favor. ¿Tú no has visto a mi hermano?». Le respondí en automático, todavía sin entender la pregunta. «Aquí lo traigo conmigo, Rocío. Me lo topé en una gasolinera». «¿Qué pasó?». Hubo un silencio que me heló. No puede ser», susurró. «A mi hermano lo encontraron hace rato. Se volteó en la libre. Se lo llevó una ambulancia, pero ya no llegó». Sentí como si me hubieran metido la mano al pecho. Miré al frente, el asfalto negro tragándose la luz. La garganta se me cerró. Me reí, pero fue una risa fea, nerviosa, de esas que salen cuando el cerebro se niega. «Rocío, no digas mamadas. Está aquí. Está sentado». «No», sollozó. «Te lo juro por mi mamá. Yo lo vi. Ya lo reconocimos». En ese momento volteé la cara hacia el copiloto. Y lo que vi no era él, o sí era él, pero como si alguien lo estuviera usando mal. Su piel tenía un tono cenizo, como cera vieja. La mandíbula se le veía rara, chueca, como si estuviera desacomodada. Los ojos, esos ojos que yo recordaba vivos y burlones, estaban abiertos de más, brillosos, llenos de una desesperación que no se parecía a nada humano. Tenía la boca entreabierta y movía los labios, pero no hablaba. Solo salía un sonido bajo, un intento de voz, como aire atravesando agua. Un quejido ahogado que parecía venir desde muy lejos. Quise frenar. Quise gritarle que qué le pasaba. Pero el cuerpo no me obedeció. Me agarré del volante con fuerza y sentí que el camión empezaba a jalonearse, como si la carretera se hubiera vuelto aceite. El Chato giró la cara hacia mí, despacio, y levantó una mano temblorosa, señalando hacia el parabrisas. Seguí la dirección de su dedo. A lo lejos, sobre el asfalto, se veía algo. Al principio pensé que era una llanta tirada o un costal. Luego se formó la figura, un tráiler volcado, luces de emergencia parpadeando en rojo, como un animal herido en la noche. Estaba justo en mi carril, atravesado. No sé si era el suyo, no sé si era otro, pero en ese instante sentí que el aire se me iba. Era como si el destino se hubiera puesto enfrente, esperando que yo repitiera la escena. Intenté esquivarlo, pero el camión se sintió pesado, torpe, como si algo lo sujetara desde atrás. Y ahí lo entendí, el Chato no había subido para que yo lo llevara a algún lado. Había subido para llevarme a mí a donde él ya estaba. El copiloto empezó a emitir ese gemido más fuerte, como si le doliera la garganta inexistente, y su mano se cerró en mi antebrazo. No sentí calor. Sentí frío húmedo, como tocar metal helado. Me sacudí, perdí un segundo el control y vi el borde de la carretera acercándose. Frené y giré como pude. El volante vibró brutal. La caja chilló. La cabina se inclinó. El impacto fue una mezcla de sonidos, lámina doblándose, vidrio estallando, el mundo golpeándome en la cabeza. Desperté con una linterna en la cara y voces encima. Había policías, paramédicos, gente alrededor. Me dolía todo, pero estaba vivo. Lo primero que dije, con la lengua torpe, fue: mi copiloto, el que venía conmigo, búsquenlo.
Me miraron como se mira a un borracho. Señor, usted venía solo, dijo un paramédico, firme. Yo empecé a llorar de rabia. Les grité que revisaran, que abrieran la puerta, que él estaba ahí. Revisaron la cabina. Revisaron los alrededores. No había nadie. Ni huellas, ni gorra, ni chamarra. Nada. Solo el asiento del copiloto vacío y mi cinturón de seguridad cortado por el golpe. En el hospital, al día siguiente, llegó Rocío. Traía los ojos hinchados. Me mostró una foto reciente de su hermano para confirmar que hablábamos de la misma persona. Era él. Pero en la foto se veía distinto a como yo lo vi esa noche, estaba sonriendo. Vivo. Me contó los detalles del accidente. Había pasado en esa misma carretera unas horas antes, cerca de esa gasolinera. Dijo que lo encontraron prensado, que alcanzó a decir algo a los de la ambulancia, algo que nadie entendió bien porque estaba ahogándose con su propia sangre. Que lo último que murmuró fue, no dejen que pase, no lo dejen. Esa frase me persigue. Porque desde entonces pienso que lo que yo recogí no fue un fantasma pidiendo un aventón. Fue un hombre atrapado en el segundo exacto de su muerte, repitiéndolo, intentando cambiarlo. Y tal vez no venía a asustarme. Tal vez venía a salvarme de quedarme ahí también, de convertirme en otra historia de carretera que la gente cuenta en las paradas con un café en la mano. Lo más feo es que, a veces, cuando manejo de noche y me detengo en una gasolinera solitaria, siento que alguien me observa desde la sombra de una pared. No siempre lo veo, pero lo siento. Y cuando regreso a la cabina, sin querer, volteo al asiento del copiloto. Como si esperara encontrarlo otra vez. Como si en cualquier momento una mano fría me fuera a señalar el camino. Y la carretera, la maldita carretera, ya no se siente como un lugar por donde uno pasa, sino como un lugar que te guarda el espacio, paciente, por si un día decides quedarte. Suscribirte y darle like ayuda mucho a este canal. Si ya has escuchado mi contenido antes, te ha gustado y estás disfrutando lo que escuchas en este sector, te agradeceré que presiones el botón de suscribirse. Sin más interrupciones, continuamos. Me llamo Ramiro y llevo 12 años manejando tráiler. No es que me crea valiente, es que la carretera te enseña a acostumbrarte a todo, al sueño mal comido, a los frenos que chillan como si se fueran a reventar, al café recalentado, a los retenes, a la niebla que te borra el mundo y te deja solo con el sonido del motor. Lo que nunca me enseñó la carretera fue a convivir con algo que no tiene explicación. Esto pasó en 2018, en una ruta larga de esas que te parten el cuerpo. Traía un cargamento de abarrotes, papelería y cajas selladas de una empresa que ni conocía. Salí del norte con destino hacia el sur y para cuando agarré el tramo más despoblado ya era madrugada. No había pueblo cerca, no había luces en el horizonte, no había nada, salvo el pavimento y la línea blanca tragándose el frente del camión. Al principio todo iba normal. Yo traía la radio bajita, solo para no sentirme enterrado en el silencio. El aire olía a polvo y a llanta caliente. Cada tanto miraba los espejos como siempre, por costumbre, por cuidado. En la carretera, el espejo es como tu segunda conciencia. En una curva, lo vi. No fue una figura completa, ni un susto de película. Fue algo mínimo, un cambio raro en el reflejo del espejo del copiloto, como si alguien hubiera movido la cabeza dentro de la cabina, pero de una manera que no encajaba con mi propia posición. Lo vi de reojo y, como pasa con esas cosas, mi mente corrió más rápido que yo, es cansancio, es el ángulo, es un reflejo de los faros. Pero volvió.
En la siguiente curva, el reflejo se oscureció otra vez, con una forma parecida a un hombro, a un cuello. No me atreví a girar la cara. Me quedé rígido, con las manos bien apretadas en el volante, tratando de mantener la vista clavada en el carril como si eso pudiera protegerme. Me fui convenciendo de que era mi cabeza jugando conmigo. Un trailero aprende a sobrevivir a sus propios pensamientos. Cuando estás solo, la mente te fabrica ruidos en el motor, sombras en la cuneta, animales que no existen. Yo ya había pasado por eso otras veces. Pero esa madrugada, la sensación no era de imaginación. Era una presencia. Algo que no hacía ruido, pero pesaba. Como si el aire dentro de la cabina se hubiera vuelto más denso. Entonces llegó el primer detalle que me heló: el vidrio del copiloto se empañó por dentro, en un óvalo, como cuando alguien respira cerca, aunque la ventana estuviera cerrada y yo traía el aire apenas prendido. No era todo el vidrio. Solo una zona a la altura de donde estaría la cara de una persona sentada. Ahí fue cuando el miedo me pegó de verdad, porque eso ya no se parecía a un reflejo. Me obligué a no mirar. Me repetí que si no le daba importancia, se iba a ir. Aceleré un poco, no tanto como para perder el control, pero sí como cuando quieres dejar algo atrás. La carretera seguía negra, interminable, y el motor respondía con ese rugido parejo que normalmente me tranquiliza. No funcionó. El sonido llegó como un susurro, apenas una vibración, como si alguien hablara con la boca pegada a mi oído pero sin formar palabras. Era un murmullo que se metía entre el ruido del motor y la música de la radio, como si la radio misma se hubiera quedado corta para taparlo. No entendía nada de lo que decía, si es que decía algo. Lo que sí entendí fue la intención, no era un ruido casual. Era como cuando alguien intenta que lo escuches, con insistencia, con paciencia. Sentí un frío que no venía de afuera. No era el clima, ni la madrugada. Era un frío interno, como si me hubieran metido la mano por la nuca y apretaran desde dentro. Ahí pensé en los cuentos que te cuentan en los patios de carga, que hay tramos donde se sube gente que ya no está viva, que si les respondes se quedan, que si los ignoras se enojan. Yo siempre me burlaba de eso. Decía que eran historias para no dormirse. Esa noche me acordé de todas. Cuando por fin vi una gasolinera, sentí alivio como si hubiera visto una ciudad entera. Frené y me metí al patio con una urgencia que me dio vergüenza. Apagué el motor y lo primero que hice fue bajar, sin pensar. El aire me golpeó la cara, seco, frío, con olor a diésel. Me quedé ahí, parado, respirando como si hubiera corrido kilómetros. Me dije que era el cansancio. Me convencí a fuerzas. Caminé alrededor del tráiler para hacer tiempo, para no volver de inmediato a la cabina. Todo estaba normal, las llantas, el chasis, la lona bien tensa. Ninguna señal de nada. Pero cuando volví y abrí la puerta del copiloto, se me fue el alma al piso. El asiento estaba marcado, como si alguien se hubiera sentado ahí con el pantalón lleno de tierra húmeda. No eran manchas al azar, eran huellas de presión, como la forma de muslos, de espalda, incluso como si un codo hubiera descansado sobre el apoyabrazos. Y no solo eso, había grumos pequeños, pedacitos de lodo seco y polvo, como cuando alguien viene de caminar entre terracería y se sacude dentro de un coche. Me quedé mirando sin parpadear, intentando que mi cerebro encontrara una salida lógica. Me incliné un poco, con cuidado, y vi algo más. En la alfombra, junto a la guantera, había un rastro, como si unos pies hubieran arrastrado tierra desde la puerta hacia adentro, pero sin la forma clara de una suela. Solo el arrastre. Cerré la puerta como si quemara. Me alejé del camión y entré a la tienda de la gasolinera intentando caminar normal. Compré un café que ni quería.
Me senté en una esquina, con la taza entre las manos, escuchando el zumbido del refrigerador. 2 empleados platicaban de cualquier cosa, riéndose bajito, como si el mundo fuera sencillo. Yo no podía. Me sentía observado aunque estuviera rodeado de luces. En un momento, levanté la mirada hacia los ventanales que daban al patio, y ahí fue donde el miedo se volvió otra cosa. La cabina, vista desde afuera, parecía normal. Pero el espejo del copiloto apuntaba justo hacia la tienda. Y en ese espejo, que reflejaba el interior iluminado por las lámparas del patio, vi una forma oscura sentada en el asiento. No era una silueta sólida. Era como una concentración de sombra, más negra que la noche. Lo peor fue que no estaba quieta. Se inclinó un poco, como si buscara verme. No grité. No corrí. Me quedé inmóvil, porque hay un tipo de terror que no te deja moverte, que te hace sentir que si haces un movimiento brusco, algo se rompe para siempre. Me levanté despacio, dejé el café a medio tomar y fui con el encargado de la gasolinera. Le pregunté, con la voz lo más normal que pude, si en ese tramo había pasado algo. Si había accidentes. El hombre me miró como si ya supiera lo que yo estaba pensando. No se burló. No me preguntó por qué. Solo bajó la voz y dijo que ahí, en esa curva antes de la gasolinera, hacía años había un punto donde se volteaban los tráileres. Que muchos morían sin que los sacaran rápido. Que a veces los encontraban hasta que amanecía. Me dijo algo más que todavía me retumba, que a veces, cuando el cansancio es mucho, no es que te duermas, es que alguien se te sube. Salí de la tienda sintiendo que la garganta me sabía a metal. Caminé hacia el camión con una decisión falsa, como si pudiera obligar a la realidad a obedecerme. Abrí la puerta del piloto. Subí. No miré al asiento del copiloto. No miré el espejo. Encendí el motor. Y ahí, con el rugido del diésel llenando la madrugada, el susurro volvió, ahora más claro, pegado a mi oído, como si al fin hubiera logrado acomodarse en el espacio exacto de la cabina. No entendí palabras completas, pero sí entendí una cosa, no venía conmigo por accidente. Esa noche seguí manejando porque no tenía otra opción. Y el resto del camino lo hice como se hace lo imposible, respirando poco, sin voltear, sintiendo el peso a mi lado. Desde entonces, hay algo que hago siempre, si me da sueño en un tramo solo, si siento que el silencio se vuelve demasiado espeso, me orillo y bajo, aunque me tarde, aunque me regañen, aunque pierda tiempo. Prefiero eso a volver a sentir que alguien está sentado ahí, respirando tierra, esperando que cometa un error. Porque lo peor no fue esa noche. Lo peor es que, a veces, cuando agarro cierta curva y el camión se ladea apenas, el vidrio del copiloto se empaña por dentro, en el mismo óvalo, como si alguien sonriera sin boca. Y yo ya aprendí algo, en la carretera, no siempre viajas solo, aunque cierres con seguro. Mi nombre es Samuel Ríos y llevo 22 años viviendo con el zumbido del diésel metido en la cabeza. He manejado de todo, cajas secas, plataformas, tolvas, refrigerados. He visto accidentes que te dejan la imagen pegada en los párpados, asaltos en libramientos donde nadie oye tus gritos y amaneceres que parecen promesa hasta que te acuerdas de que la vida no te debe nada. Pero lo que me pasó en 2018, en una ruta que no aparece en mis bitácoras, no se parece a nada. Y si lo cuento es porque a estas alturas ya entendí algo, hay cargas que no se entregan. Se quedan contigo. Ese año yo estaba hundido. La empresa donde trabajaba había recortado viajes, el patrón se tardaba con los pagos y yo ya debía 2 mensualidades del crédito de la casa.
Había noches en que el refrigerador sonaba más fuerte que mi esposa respirando y yo fingía dormir para no hablar de números. En ese estado uno acepta cosas que en otro momento ni voltea a ver. La llamada me cayó un martes, como a las 10:30. Un número desconocido, voz tranquila, sin acento claro. Me ofrecieron pago en efectivo, el triple de una corrida normal, por mover un remolque sellado a un almacén en zona de montaña. Nada de factura, nada de guía, nada de preguntas. Solo una condición, dicha con una calma que me dio mala espina: no abras el remolque. Ni hoy, ni en el camino, ni al llegar. Pregunté qué llevaba. Me contestaron lo mínimo: frágil. Y luego, como si leyera mis dudas, antes del amanecer. Colgó. Me quedé mirando el teléfono con esa sensación de estar aceptando un trato con algo que no se firma en papel. La bodega estaba en las afueras, un lugar de lámina vieja y focos amarillos, como si la luz también tuviera miedo de encender bien. Ahí me esperaba un hombre alto, delgado, con camisa limpia y manos que no parecían de alguien que carga nada. Me dio un sobre grueso y un papel con una ruta marcada a mano. No traía logotipo, ni nombre, ni dirección completa. Solo referencias, un entronque, una curva, un puente, un tramo sin señal. Antes de irme, se acercó a la puerta del camarote y me dijo sin subir la voz: si escuchas algo, no respondas. Eso fue todo. Ni adiós. Salí a carretera poco antes de la medianoche. Al inicio me forcé a pensar que era un flete más. El motor sonaba parejo, el tablero marcaba bien, el aire olía a plástico caliente y café viejo. Pero a la hora, cuando ya llevaba kilómetros de oscuridad y el mundo se reducía a mis faros, empecé a escuchar el primer ruido. No fue un golpe. Fue un roce. Como uñas arrastrándose por metal desde adentro del remolque. Se escuchaba leve, intermitente, y si subía el volumen del radio desaparecía por segundos. Bajé el volumen para comprobarme que no era imaginación y ahí siguió, RRR, 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 como si alguien probara el material, midiendo la resistencia. Me dije que era la carga moviéndose. Luego recordé algo básico: un remolque sellado no lleva nada suelto. Si lo sellan así, lo amarran, lo fijan. Si no, se rompe. Y frágil no va con rasguñando. En el tramo donde la carretera se vuelve más angosta y empieza a trepar, la temperatura en la cabina cambió. No el clima, no el aire acondicionado. Cambió como cuando entras a una casa sin luz y sientes el frío en la piel aunque afuera haga calor. Se me erizó el antebrazo. Empezó una presión en el pecho, lenta, pesada, como si alguien se sentara encima de mis costillas. Y entonces llegaron los susurros. No venían del radio. Apagué todo para asegurarme. Tampoco venían de afuera, porque el sonido no viajaba como el viento. Los susurros estaban dentro, pegados a mis oídos, pero sin origen. Era un murmullo que parecía idioma y no lo era, como si una boca hablara debajo del agua. Sentí un impulso tonto, automático, de responder en voz alta, y recordé al tipo: si escuchas algo, no respondas. Me mordí la lengua. Paré en una gasolinera de paso, de esas que parecen puestas ahí solo para que no te mueras. Bajé con las piernas temblándome como si hubiera corrido, no manejado. Mientras se llenaba el tanque, miré el remolque. Normal, sellos intactos, puertas cerradas, placas limpias. Aún así, el metal parecía tener un brillo raro, como sudor. Entré por café. El cajero, un señor de bigote canoso, me vio el rostro y no preguntó cuánto. Preguntó otra cosa. ¿Vienes subiendo por la vieja? Asentí. No sonrió. Ni se hizo el chistoso.
Solo bajó la mirada a mis manos, como si buscara temblor. No te pares en la curva del encino, dijo. Si ves a alguien pidiendo ayuda, sigue. Aunque sea un niño. No supe qué contestar. Pagué, tomé el vaso caliente y sentí que el café no calentaba. Afuera, al subir a la cabina, el silencio me golpeó como pared. Cerré con seguro, me quedé un segundo con la frente sobre el volante y avancé. La curva del encino llegó media hora después. Lo sé porque vi el árbol, enorme, negro, torcido, como un brazo. En ese punto mis faros parpadearon, como si el camión pestañeara. Por un instante vi algo cruzar la carretera. Frené con el estómago en la garganta y el tráiler se quejó, pesado, largo. No choqué con nada. Me quedé mirando el asfalto vacío, esperando que algo apareciera para justificar el susto. No pasó. Solo el bosque, inmóvil. Miré el retrovisor. Y ahí estaba. No dentro del remolque, no en la carretera. Pegada a las puertas, como si caminara sin tocar el piso. Una figura oscura, alta, con la forma general de una persona, pero sin rostro definido. Era como ver una sombra a plena luz, salvo que era noche. Me observaba desde donde no debería haber nadie. Se me secó la boca. Intenté moverme y el cuerpo no obedecía. La figura no golpeó, no gritó, no hizo nada. Solo inclinó la cabeza, lento, como si escuchara mi respiración. Y entonces, desde el interior del remolque, se escuchó un golpe fuerte. Uno solo. Seco. La figura desapareció. No se fue hacia un lado. No se alejó. Simplemente dejó de estar. Arranqué sin pensar. Subí marchas como si me persiguieran. El camión subía, subía, y el ruido adentro ya no era rasguño, eran pasos. De un lado a otro, como alguien caminando en un cuarto pequeño. Cada vez que yo bajaba la velocidad, los pasos se acercaban a las puertas. Llegué al almacén antes del amanecer. Era un edificio viejo, sin letreros, en medio de la montaña. Lo único vivo era una lámpara colgando en la entrada. El mismo hombre me esperaba, impecable, como si no existiera la madrugada para él. No me preguntó por el viaje. Me miró a los ojos y dijo: ¿La oíste? Sentí que me iba a caer. ¿Oír qué? Sonrió, pero no con alegría, sino con satisfacción, como quien confirma algo. Se calma cuando sabe que ya llegó. Me entregó el resto del pago, y por primera vez vi que sus uñas estaban gastadas, como limadas. Quise largarme. Me subí al tracto y salí sin mirar atrás. Esa mañana, llegando a casa, me duché como si el agua pudiera borrar la ruta. Me acosté y no dormí. Me quedé escuchando el silencio, esperando el rugido de un motor que no era mío. Los días siguientes intenté convencerme de que todo había sido cansancio. Que el estrés inventa cosas. Que el miedo hace sombras. Pero una semana después, una noche, me despertó un ruido en el patio, RRR, RRR, RRR. El mismo roce. La misma insistencia. Me levanté con cuidado. La casa estaba oscura. El patio también. Y aún así, desde la puerta trasera, sentí esa presión en el pecho. Como si alguien estuviera del otro lado, esperando que yo abriera. Volví a la cama sin hacer ruido. Abracé a mi esposa como si con eso pudiera esconderme. Cerré los ojos. Y en ese instante, en el espejo del ropero, vi el reflejo de una figura inmóvil detrás de mí. No volteé. No respiré. Recordé la regla,
La única regla que me dieron y que ahora entendía demasiado tarde, no respondas. Esa noche no pasó nada más. Pero desde entonces, cada vez que manejo de madrugada y el camino se queda solo, escucho a veces un roce suave, como uñas probando metal. Y aunque mi remolque vaya vacío, aunque yo vaya seguro de todo, hay una parte de mí que sabe la verdad. Hay cosas que se suben contigo sin que las veas, y no se bajan cuando llegas.